escena está encendida. El Sanedrín, la autoridad religiosa más poderosa del momento, está reunido en pleno. Sus rostros están tensos, sus ojos llenos de juicio. En el centro, un joven diácono llamado Esteban, sin cadenas, pero con una voz que retumba como un trueno en medio del templo. ¿Cómo es posible que alguien acorralado por falsas acusaciones hable con tanta autoridad? ¿Qué dijo exactamente Esteban que desató tanta furia? ¿Y cómo su muerte se transformó en una semilla para toda la iglesia? Esta es la historia del primer mártir cristiano. Pero más que una historia de muerte, es una historia de fuego. Fuego de convicción, de verdad, de fe ardiente. Esteban no pidió clemencia, no titubeó. Él encendió una llama que aún sigue ardiendo hoy. Este video no es un simple repaso bíblico. Es una inmersión en uno de los discursos más explosivos de la historia sagrada. Esteban habló con una mezcla de sabiduría ancestral y coraje sobrenatural. No solo defendió su fe, desmanteló las mentiras con precisión quirúrgica. Prepárate para escuchar palabras que rasgaron los cielos, porque cuando Esteban habló, el cielo mismo se abrió y todo cambió. Antes de convertirse en el protagonista de uno de los momentos más intensos del Nuevo Testamento, Esteban era simplemente un servidor, pero no cualquier servidor. Hechos 6 nos dice que fue elegido como uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva en Jerusalén, encargado de distribuir alimento y recursos entre las viudas. ¿Pero qué tenía de especial? La Biblia es clara. Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. No solo repartía comida, repartía poder. Su vida diaria estaba marcada por señales, sabiduría y prodigios. Era un hombre ordinario con un respaldo extraordinario, y eso inquietaba. Su sabiduría no podía ser refutada. Su rostro, según testigos, parecía el de un ángel. No era político, no era fariseo, no era saduceo. Era un hombre lleno de Dios, y eso bastaba para incomodar a los poderosos. Esteban representaba una nueva generación de creyentes, activos, valientes y sin miedo de hablar la verdad frente a las estructuras religiosas que querían silenciar el mensaje de Cristo. Él no buscaba fama, posición ni títulos, solo justicia divina. ¿Quién era Esteban? Era el eco de Jesús resonando en las calles de Jerusalén, y ese eco estaba a punto de convertirse en estruendo imparable. El conflicto no surgió de la nada. Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes señales y maravillas entre el pueblo. Pero cuanto más se movía el Espíritu a través de él, más resistencia encontraba. Surgieron disputas con miembros de la sinagoga de los libertos, hombres instruidos, teológicamente afilados, pero ninguno podía hacer frente a la sabiduría y al espíritu con el que Esteban hablaba. Entonces recurrieron al arma de los cobardes, la mentira. Sobornaron testigos falsos para que dijeran que Esteban blasfemaba contra Moisés y contra Dios. Lo acusaron de hablar en contra del templo, de profetizar su destrucción, de traicionar la ley. Y eso bastó. Fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, el mismo consejo que años antes había condenado a Jesús de Nazaret. Imagina la escena: hombres vestidos con túnicas de autoridad, sentados en semicírculo, examinando con frialdad a un joven ardiente por la verdad. El aire estaba cargado de tensión espiritual. Las acusaciones eran graves y el odio palpable. Pero Esteban no se defendió como un criminal, no suplicó misericordia, no argumentó para salvar su vida. Lo que hizo fue algo completamente inesperado. Comenzó a predicar, miró a sus jueces y, en lugar de retroceder, avanzó con palabras que quemaban como fuego en los huesos de quienes las escuchaban. Lo que para ellos era herejía, para Esteban era fidelidad. Estaba solo frente a una tormenta de poder religioso y político, pero no temía, porque aunque estaba ante un tribunal humano, su vista estaba fija en una autoridad más alta. El Sanedrín no lo sabía, pero ese día no estaban juzgando a Esteban. Esteban los estaba juzgando a ellos, y lo haría con el arma más poderosa que tenía, la verdad hablada con fuego. Esteban no se defendió como un acusado, se levantó como un profeta. En lugar de salvarse, decidió encender una verdad largamente ignorada.
Comenzó relatando la historia de Israel. Abraham, José, Moisés, cada uno rechazado por su propio pueblo antes de ser vindicado por Dios. Ese patrón lo llevó a una conclusión explosiva. El Sanedrín estaba repitiendo los mismos errores de sus antepasados al rechazar al Mesías, Jesús. Luego los confrontó directamente. Duros de cerviz, resisten siempre al Espíritu Santo. Las palabras fueron cuchillas en el alma de sus jueces. Y cuando parecía que no podía ir más lejos, Esteban alzó la vista y dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios». Fue la declaración final. No solo los acusó, confirmó que Jesús vive y reina desde el trono celestial. El Sanedrín enloqueció, pero ya era tarde. El mensaje había sido lanzado como una flecha de fuego. Esteban no buscaba sobrevivir, buscaba testificar, y su voz resonaría mucho más allá de ese juicio. El veredicto no fue anunciado con palabras, sino con piedras. El Sanedrín, fuera de sí, arrastró a Esteban fuera de la ciudad. No hubo juicio formal ni sentencia escrita. Solo ira, solo muerte. Los testigos, en señal de participación, se quitaron los mantos y los depositaron a los pies de un joven fariseo llamado Saulo. En ese momento, solo era un espectador aprobado por la autoridad, pero ese nombre no se olvidaría, porque Dios estaba sembrando algo incluso allí, en medio del odio. Esteban, mientras tanto, no gritó, no maldijo, no renegó. En lugar de odio, eligió adoración. En medio del caos, levantó su mirada al cielo y habló: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Era más que una oración, era una entrega, la misma que Jesús hizo desde la cruz. Las piedras golpeaban carne, hueso y sangre, pero su espíritu estaba en otra dimensión. Aún de rodillas, con su cuerpo quebrado, su corazón permanecía firme. Y desde ese lugar de amor incomprensible, pronunció una última frase: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». ¿Quién ama así? ¿Quién perdona así? Solo alguien lleno del Espíritu, solo alguien que ve más allá de esta vida. Y entonces durmió. Pero en realidad no fue una muerte, fue una coronación. El cielo se abrió, no como metáfora, sino como bienvenida. Jesús, quien en otros pasajes es descrito como sentado a la diestra del Padre, en este momento estaba de pie para recibir al primero que daría la vida por su nombre. Esteban cayó, sí, pero no fue en derrota, fue en victoria. Su cuerpo fue silenciado en la tierra, pero su testimonio retumbó en la eternidad. El primer mártir cristiano no fue vencido, fue recibido como un héroe del reino. La muerte de Esteban no fue el final de su historia, fue el comienzo de algo mucho más grande. Su sangre se convirtió en semilla, su martirio en un rugido que despertó a la iglesia. Mientras los creyentes lloraban su pérdida, algo más ocurría en silencio. Entre las piedras, los gritos y los mantos, había un joven fariseo llamado Saulo, testigo frío, aprobador silencioso, aquel que observó cómo moría un hombre lleno de luz, sin quebrarse, sin maldecir, perdonando. Esa imagen no se iría, se incrustaría en su memoria como una espina invisible, hasta el día en que Jesús lo derribara en el camino a Damasco. La valentía de Esteban fue un eco en el alma de Saulo, un eco que, con el tiempo, se transformó en llamado. Aquel perseguidor se convirtió en Pablo, el apóstol de los gentiles, y aunque jamás lo dijo explícitamente, el fuego de Esteban ardía en su interior. Pero el impacto no fue solo individual. Después del martirio vino la persecución, y con ella la expansión. Los discípulos fueron dispersados, pero el mensaje se multiplicó. Lo que parecía una derrota fue el impulso de un movimiento imparable. Esteban no escribió epístolas ni fundó iglesias, pero con una sola predicación y una muerte gloriosa, inspiró generaciones. Su nombre significa corona, y esa corona la recibió de manos del Rey Eterno. Su historia no termina en Hechos 7. Sigue viva cada vez que alguien se atreve a hablar la verdad sin miedo, a perdonar sin condiciones, a amar con el cielo como testigo. El legado de Esteban es un llamado a vivir con convicción, a morir con propósito y a creer que, detrás del martirio, hay gloria. Porque los cielos siguen abiertos
Esteban no fue un héroe por morir, fue un héroe por cómo vivió, cómo habló y cómo enfrentó la muerte con los ojos puestos en la eternidad. Su historia nos sacude porque no se trata solo de coraje físico, sino de una fe tan profunda que ni el odio ni las piedras la pudieron quebrar. Hoy, más que nunca, necesitamos ese tipo de fe. Una que no se rinde ante la presión, una que ama sin condiciones, una que proclama la verdad aunque duela, una que perdona aunque duela más. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras frente a tu propio Sanedrín? ¿Callarías para evitar conflicto? ¿Negociarías tu convicción? ¿O levantarías la voz como Esteban, con el rostro en alto y el corazón ardiendo? Su ejemplo no es una historia bonita para recordar. Es un desafío a vivir con propósito, a hablar con valor, a morir si hace falta, con los ojos puestos en Cristo. Si este video te inspiró, si su historia te tocó el alma, no te vayas sin compartirlo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campana. Así juntos llevamos este mensaje a muchos más. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, vive como si el cielo estuviera abierto.